de la esclavitud a la liberación. Cuando pienso en los comienzos del pueblo de Israel en Egipto, me viene a la mente una mezcla de esperanza y sufrimiento. Los hijos de Jacob habían llegado a esa tierra como huéspedes, buscando alimento y refugio en tiempos de hambre. José, aquel hijo vendido por sus hermanos, se había convertido en un hombre de poder en la casa del faraón. Gracias a él, su familia fue acogida con honor y prosperidad. Pero el tiempo pasa, los rostros cambian, y con los años, Egipto olvidó la historia de José y su sabiduría. Entonces comenzó una nueva era, una era de temor. Los egipcios, viendo cómo el pueblo de Israel crecía en número y fuerza, empezaron a considerarlos una amenaza. El nuevo faraón, que no conocía a José, dijo a su gente: «He aquí que los hijos de Israel son más numerosos y fuertes que nosotros. Seamos astutos, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos». Así, el pueblo que antes fue bienvenido se convirtió en esclavo. El trabajo forzado se volvió su pan diario. Construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés con sudor y lágrimas. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Era como si cada golpe del látigo hiciera brotar más vida. Esa resistencia silenciosa era la señal de que Dios no los había olvidado, aunque el silencio del cielo pareciera largo. El faraón, desesperado, ordenó algo impensable: que todo hijo varón nacido de los hebreos fuera arrojado al Nilo. Era una estrategia cruel, un intento de borrar el futuro del pueblo elegido. Y sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la vida se abría paso. Entre las madres que escondían a sus hijos había una mujer de la tribu de Leví. Cuando dio a luz, vio que su niño era hermoso y no tuvo el corazón para entregarlo a la muerte. Lo escondió 3 meses, hasta que ya no pudo más. Entonces preparó una cesta de papiro, la impermeabilizó con betún y brea, y colocó al pequeño dentro. Con el corazón desgarrado, lo dejó flotar entre los juncos del Nilo, confiando en que Dios haría lo que ella no podía. La hermana del niño lo siguió desde lejos. Y fue entonces cuando la hija del faraón bajó al río a bañarse. Vio la cesta, la abrió, y el llanto del bebé tocó su corazón. «Es un niño hebreo», dijo. Pero en lugar de entregarlo, lo adoptó como suyo. Aquel niño, destinado a morir, creció en el palacio de sus opresores. Le puso por nombre Moisés, porque, dijo ella, lo saqué de las aguas. Moisés creció con educación egipcia, pero su corazón nunca dejó de sentirse hebreo. Veía la injusticia y sufría en silencio. Hasta que un día, al presenciar cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo israelita, algo en él se quebró. Miró a un lado y a otro, y al ver que nadie lo observaba, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pero su acto no pasó desapercibido. Al día siguiente, 2 hebreos discutían, y cuando Moisés intentó separarlos, uno le dijo: «¿Quién te ha puesto a ti de juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Aterrorizado, Moisés comprendió que su secreto había salido a la luz. El faraón buscó matarlo, y él huyó al desierto de Madián. Allí, lejos de todo lo que conocía, encontró refugio. En Madián conoció a Séfora, hija del sacerdote Jetró, y con ella formó una familia. Fue pastor durante muchos años. Cuidar rebaños le enseñó la paciencia y el silencio, y quizás en ese silencio empezó a escuchar de nuevo la voz de Dios. Un día, mientras guiaba a las ovejas cerca del monte Horeb, algo extraordinario ocurrió. Vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Se acercó, intrigado, y una voz lo llamó desde el fuego: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Y la voz dijo: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra sagrada». Dios se presentó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro, temeroso. Entonces el Señor habló: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlos de las manos de los egipcios y conducirlos a una tierra que mana leche y miel». Dios le dio una misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Pero Moisés, lleno de miedo y dudas, dijo: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Y Dios respondió con ternura y firmeza: «Yo estaré contigo». Moisés quiso saber el nombre de aquel que lo enviaba.
Dios respondió, yo soy el que soy. Era un nombre lleno de misterio y eternidad. No un nombre para encasillar, sino para recordar que Dios es, y siempre será. Aún así, Moisés dudó. No me creerán, dijo. Entonces Dios le dio señales, su bastón se convirtió en serpiente y luego volvió a ser bastón, su mano se volvió leprosa y luego sana. Moisés seguía resistiéndose, Señor, yo no sé hablar bien. Dios le respondió, ¿quién da la boca al hombre? ¿No soy yo el que da el habla o el silencio? Pero como Moisés insistía, el Señor le dio a su hermano Aarón como compañero y portavoz. Con esa promesa, Moisés regresó a Egipto. Reunió a los ancianos de Israel, y Aarón habló en nombre de Dios. El pueblo escuchó, y cuando oyeron que el Señor se había fijado en su sufrimiento, se postraron y adoraron. Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió con desprecio, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Y no solo se negó, sino que aumentó la carga de trabajo del pueblo. Ordenó que ya no se les diera paja para hacer ladrillos, pero que debían producir la misma cantidad. Los capataces azotaban a los israelitas y los acusaban de flojos. El pueblo se volvió contra Moisés, nos has traído desgracia ante el faraón. Moisés, dolido, se quejó ante Dios. Y el Señor le dijo, ahora verás lo que haré al faraón. Con mano poderosa los dejará ir. Entonces comenzaron las señales y las plagas. Moisés y Aarón volvieron al faraón, y Aarón arrojó su bastón al suelo, se convirtió en serpiente. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes, pero el bastón de Aarón devoró los suyos. Aún así, el corazón del faraón permaneció duro. El Nilo, fuente de vida, se volvió sangre. Los peces murieron, el agua se corrompió. Luego vinieron las ranas, saltando por todos los rincones. Después, los mosquitos cubrieron hombres y animales. Los magos intentaron imitar estas plagas, pero no pudieron. Dijeron, esto es el dedo de Dios. Sin embargo, el faraón no cedió. Vinieron tábanos, luego una peste que mató el ganado, luego úlceras que cubrieron la piel de los egipcios. Después cayó granizo mezclado con fuego, destruyendo los campos. Y cuando aún resistía, llegaron las langostas, devorando lo que quedaba. Finalmente, las tinieblas cubrieron la tierra durante 3 días. Era como si la creación misma se detuviera. Cada vez que Moisés pedía al faraón que dejara ir al pueblo, el faraón prometía hacerlo y luego se arrepentía. Su corazón se endurecía una y otra vez. Entonces vino la última advertencia, la más terrible. Dios dijo, voy a pasar por Egipto esta noche, y morirán todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Pero el pueblo de Israel debía prepararse. Dios les dio una orden sagrada, cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Comerían la carne asada, con panes sin levadura y hierbas amargas. Sería la Pascua del Señor. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. En cada casa donde no había sangre, hubo llanto y gemido. Pero en las casas de los hijos de Israel, el mal pasó de largo. El faraón, quebrado por el dolor, llamó a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo, levántense, salgan de en medio de mi pueblo. Vayan y sirvan al Señor como han dicho. Así, los hijos de Israel partieron. Salieron apresuradamente, sin tiempo para que el pan fermentara, con el corazón lleno de asombro y miedo, pero también de libertad. Era el comienzo de un nuevo camino, el paso de la esclavitud a la promesa. Dios los había liberado con mano poderosa. Pero el viaje apenas comenzaba. El paso del mar y la alianza del desierto. Cuando el pueblo salió de Egipto, lo hizo con una mezcla de emoción y temor. Atrás quedaban siglos de esclavitud, pero también la seguridad de lo conocido. Avanzaban sin saber exactamente hacia dónde iban, guiados solo por la promesa de un Dios que hasta entonces había actuado entre señales y maravillas. Dios mismo los guiaba. Durante el día, una columna de nube iba delante de ellos. Durante la noche, una columna de fuego les iluminaba el camino. Era una presencia constante, una señal visible de que no estaban solos. Moisés sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la fe.
Pronto, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Su corazón, endurecido una vez más, lo llevó a reunir su ejército, carros, caballos y jinetes, todos lanzados tras los israelitas. Cuando el pueblo vio venir a los egipcios, el miedo se apoderó de ellos. Gritaron a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto, para que nos trajeras a morir en el desierto? Moisés los miró con compasión y les dijo: no teman. Permanezcan firmes y verán la salvación que el Señor realizará hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. Entonces Dios habló a Moisés: alza tu bastón y extiende tu mano sobre el mar. Y el mar, que parecía un muro infranqueable, se abrió. El viento sopló con fuerza toda la noche, dividiendo las aguas y dejando un camino seco. El pueblo cruzó, entre muros de agua a derecha e izquierda. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el Señor confundió sus carros y los sumergió en el caos. Moisés extendió de nuevo su mano, y las aguas volvieron a su cauce, cubriendo a todo el ejército del faraón. Ninguno sobrevivió. Al otro lado, los israelitas contemplaron el mar cerrado tras ellos. Comprendieron que habían sido verdaderamente liberados. Entonces, Moisés entonó un canto: cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Caballos y jinetes arrojó al mar. Era un canto de triunfo, pero también de fe, el reconocimiento de que la salvación venía de Dios, no de la fuerza humana. Su hermana, Miriam, tomó un tamborín y todas las mujeres salieron danzando, repitiendo: canten al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Fue un momento de júbilo y gratitud, el respiro después del milagro. Pero la alegría duró poco. En el desierto de Sur, el agua escaseó. Llegaron a un lugar llamado Mará, donde las aguas eran amargas e imposibles de beber. El pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un trozo de madera. Al lanzarlo al agua, ésta se volvió dulce. Así, Dios les enseñaba que su provisión no dependía del entorno, sino de su obediencia y confianza. Luego, en el desierto de Sin, comenzaron a quejarse de nuevo. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos pan y carne hasta saciarnos. Entonces el Señor les envió maná del cielo, un alimento misterioso que caía como rocío. Cada día recogían lo necesario, y el sexto día, el doble, para descansar el séptimo. Era una lección diaria de dependencia: no acumular, no temer el mañana, confiar en que Dios proveería. También les dio codornices para que comieran carne, y agua que brotó de una roca cuando Moisés la golpeó con su bastón. En cada necesidad, el Señor se mostraba fiel, aunque el pueblo olvidara fácilmente. Mientras caminaban, fueron atacados por Amalec. Moisés subió a una colina, levantó su bastón, y mientras lo mantenía en alto, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba los brazos, Amalec dominaba. Entonces Aarón y Hur lo sostuvieron, uno a cada lado, hasta la puesta del sol. Así, el pueblo venció. Era una imagen poderosa: la victoria no dependía de la espada, sino de la intercesión y la unidad. Después, Moisés se reunió con su suegro Jetró, quien al verlo agotado de juzgar al pueblo día y noche, le aconsejó: no podrás hacerlo solo. Elige hombres capaces y justos, que te ayuden a juzgar las cosas pequeñas, mientras tú te encargas de las más importantes. Moisés escuchó, y delegó autoridad. Fue un acto de humildad y sabiduría, entender que la obra de Dios se sostiene en comunidad. Al llegar al pie del monte Sinaí, Dios les pidió que se prepararan. Era el momento del encuentro. El Señor dijo: si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. El pueblo respondió con una sola voz: haremos todo lo que el Señor diga. El tercer día, el monte se cubrió de truenos, relámpagos y humo. El sonido del cuerno resonaba fuerte. El pueblo temblaba, y Moisés subió a la cima, donde Dios lo esperaba. Allí, en medio del fuego y la nube, el Señor pronunció las palabras que definirían a su pueblo para siempre, los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No pronunciarás el nombre del Señor en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás.
No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Estas palabras no eran solo leyes, sino un camino hacia la libertad interior. Dios no los liberó para que fueran sin rumbo, sino para enseñarles a vivir como un pueblo santo. La verdadera libertad no era hacer lo que uno quisiera, sino elegir lo que era bueno. El pueblo, aterrorizado por la voz y el fuego, pidió a Moisés que hablara por ellos, y prometieron obedecer. Dios entonces le dio normas sobre la vida comunitaria, la justicia, la reparación del daño, el cuidado de los pobres y extranjeros. Cada mandamiento mostraba que la fe no era solo culto, sino también justicia y misericordia. Dios prometió enviar un ángel delante de ellos para guiarlos hacia la tierra prometida. Pero también advirtió, no sigan a otros dioses ni se inclinen ante ellos. El Señor pedía fidelidad total, porque sólo así podrían mantener viva la alianza. Entonces Moisés construyó un altar al pie del monte y ofreció sacrificios. Tomó la sangre de los animales, la derramó sobre el altar y roció al pueblo diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes». Era un pacto de amor y compromiso, sellado con vida. Después de esto, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos subieron al monte. Vieron algo indescriptible, bajo los pies de Dios, un pavimento de zafiro, tan puro como el cielo. Comieron y bebieron en su presencia, en un gesto de comunión. Luego el Señor llamó solo a Moisés, «Sube a mí al monte y quédate allí. Te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito». Moisés subió, mientras la nube cubría el monte. La gloria del Señor se posó sobre el Sinaí, y el fuego ardía en la cima como una llama devoradora. Durante 6 días la nube cubrió el monte, y al 7º día, Dios llamó a Moisés desde dentro. Moisés entró en la nube, y permaneció allí 40 días y 40 noches. Allí, en la soledad de la altura, Dios le habló sobre cómo debía construirse el santuario, la morada de su presencia entre el pueblo. Pero esa parte pertenece al siguiente capítulo de la historia. La presencia de Dios y la construcción del tabernáculo. En lo alto del monte, envuelto por la nube, Moisés escuchaba las palabras de Dios. No era un diálogo apresurado, era un encuentro profundo, donde el Creador revelaba no solo leyes, sino su deseo de permanecer cerca de su pueblo. Dios no era un rey distante. Quería habitar entre ellos, caminar con ellos, hacer de la tierra un reflejo de su santidad. Por eso le mostró a Moisés el modelo del santuario, el tabernáculo. Le dijo, «Hazme un santuario, para que yo habite en medio de ellos». Era un mandamiento lleno de ternura. El Dios que había sacado a su pueblo de la esclavitud quería vivir junto a ellos, en una tienda como las suyas, compartiendo su camino por el desierto. El tabernáculo debía ser construido con los materiales más valiosos que el pueblo pudiera ofrecer: oro, plata, bronce, lino fino, pieles, maderas y piedras preciosas. Cada cosa tenía un propósito, un significado. Nada era casual. En su interior habría un arca, el arca de la alianza, donde se guardarían las tablas de la ley. Sería de madera de acacia, recubierta de oro puro, y sobre ella se colocarían 2 querubines enfrentados, con las alas extendidas. Entre ellos residiría la presencia de Dios. Sería el corazón del santuario, el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. También debía hacerse una mesa para los panes de la ofrenda, un candelabro de oro puro con 7 lámparas, un altar para el incienso y otro para los sacrificios. Cada detalle tenía un sentido. El pan recordaba la comunión, la luz simbolizaba la presencia divina, el incienso representaba la oración que sube al cielo, y el sacrificio, la entrega del corazón. Dios eligió a hombres sabios y llenos de espíritu para realizar esta obra. Nombró a Bezaleel y a Oholiab, dotados de talento para el arte y la construcción. En ellos, la inspiración divina se unía con la habilidad humana. Era una colaboración entre el cielo y la tierra, entre el plan de Dios y las manos del hombre. Mientras tanto, abajo, el pueblo esperaba. Los días pasaban, las semanas se alargaban, y Moisés no regresaba. La incertidumbre se transformó en miedo, y el miedo en impaciencia. Los israelitas se reunieron en torno a Aarón y le dijeron, «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de Moisés».
Aarón, débil ante la presión, les pidió sus joyas de oro, las fundió y moldeó con ellas un becerro. Luego proclamó: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Y el pueblo comenzó a ofrecer sacrificios y a celebrar una fiesta pagana. En lo alto del monte, Dios le dijo a Moisés: «Baja, porque tu pueblo se ha corrompido». La ira divina ardía: «Voy a destruirlos y haré de ti una gran nación». Pero Moisés intercedió: «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, al que sacaste con mano fuerte? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob». Entonces el Señor se arrepintió del castigo que había anunciado. Moisés bajó del monte con las tablas de la ley en sus manos, escritas por el dedo de Dios. Pero al ver el becerro y la danza, su indignación fue tan grande que arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo y lo arrojó al agua, obligando al pueblo a beberla. Luego se enfrentó a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo arrastres a tan gran pecado?». Aarón intentó justificarse, pero el daño ya estaba hecho. Moisés se puso a la entrada del campamento y gritó: «Quien esté de parte del Señor, venga conmigo». Los hijos de Leví se unieron a él, y ese día se impuso la disciplina. Fue un momento duro, de purificación, pero también necesario para recordar que la libertad sin fidelidad se convierte en caos. Después, Moisés volvió a subir al monte para interceder una vez más. Dijo a Dios: «Este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, si quieres, perdónalos. Y si no, bórrame del libro que has escrito». Era una oración de entrega total, una muestra de amor que reflejaba el corazón del verdadero pastor. Dios escuchó, pero le ordenó: «Ve y guía al pueblo al lugar que te prometí. Mi ángel irá delante de ti». Sin embargo, Moisés no se conformó con un ángel. Dijo: «Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas salir de aquí». Y Dios respondió: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Entonces Moisés pidió algo más: «Déjame ver tu gloria». Dios le dijo: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir». Lo colocó en una hendidura de la roca, lo cubrió con su mano, y cuando pasó su gloria, Moisés solo vio su espalda. Era un encuentro tan íntimo como misterioso: ver sin ver, comprender sin poseer. Dios le mandó labrar nuevas tablas, y una vez más escribió en ellas las palabras de la alianza. En ese segundo encuentro, el Señor se reveló de manera profunda: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y rico en amor y fidelidad. Moisés se inclinó y adoró, renovando el pacto. Cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. La luz divina lo había transformado. El pueblo temía acercarse a él, así que Moisés cubría su rostro con un velo cuando hablaba con ellos, y solo se lo quitaba cuando entraba a la presencia del Señor. Entonces comenzó la construcción del tabernáculo. Todo el pueblo participó. Hombres y mujeres trajeron oro, telas, madera y piedras preciosas. Nadie fue obligado, cada uno dio según su corazón. Era un acto de amor y de reparación, una forma de decir: «Queremos que Dios vuelva a habitar entre nosotros». Los artesanos trabajaron con dedicación, tejieron las cortinas, forjaron los anillos, labraron la madera, moldearon el oro. El arca, la mesa, el candelabro, los altares, las vestiduras sacerdotales, todo fue hecho según las instrucciones que Moisés había recibido. Era más que un proyecto, era una ofrenda de fe. Cuando terminaron, llevaron el tabernáculo a Moisés. Y él lo inspeccionó todo, viendo que se había hecho conforme a lo que Dios había mandado. Entonces los bendijo. Llegó el día de la consagración. Moisés erigió el tabernáculo, colocó el arca, encendió las lámparas, ofreció incienso, y levantó el altar del holocausto. Todo estaba listo. Y en ese momento, la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó el santuario. Nadie podía entrar, ni siquiera Moisés, porque la presencia de Dios lo llenaba todo. A partir de entonces, la nube estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego sobre el de noche. Cada vez que la nube se alzaba, el pueblo levantaba el campamento y seguía su camino. Cuando la nube permanecía, ellos también se quedaban. Era la forma en que Dios los guiaba. Una señal visible de su presencia invisible.
El Éxodo no fue solo una historia de salida, sino de encuentro. Dios liberó a su pueblo no solo para sacarlo de la esclavitud, sino para enseñarle a vivir en libertad, en fidelidad, en comunión. La nube y el fuego eran recordatorio constante de que el Señor estaba en medio de ellos, en cada jornada, en cada duda, en cada descanso. Así termina el libro del Éxodo, no con una puerta cerrada, sino con un camino abierto. Un camino hacia la tierra prometida, pero también hacia el corazón de Dios. Y quizás ese sea el mensaje más profundo, que la verdadera liberación no consiste solo en salir de Egipto, sino en permitir que Dios habite en nosotros, guiándonos con su luz, día tras día, paso a paso.